Por décadas, Europa ha tratado con guantes de seda a Israel, pero esto podría estar cambiando. En las últimas semanas, varios líderes del viejo continente han elevado críticas hacia el Estado hebreo por los 55.000 muertos en más de 600 días de guerra en la Franja de Gaza y la extrema situación humanitaria de quienes sobreviven en el enclave. Francia, Reino Unido y Alemania, aliado histórico de Israel, comienzan a endurecer su postura y países como España se han mostrado fuertemente críticos desde hace tiempo. ¿Está Europa cambiando la relación que ha tenido con Israel desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué los líderes europeos increpan ahora a Netanyahu y su guerra en Gaza? Esa parte del territorio del Medio Oriente estaba en manos de Francia y el Reino Unido. Ambos, en reunión de Naciones Unidas, acordaron que los judíos, aunque con presencia minoritaria hasta ese momento, debían tener un territorio para ser una nación que les pusiera a salvo del antisemitismo al que Europa los había sometido por años. La profecía anunciaba que la casa de Israel sería reunida de entre las naciones de los gentiles. Y os tomaré de entre las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra tierra, dice Ezequiel 36:24. Para entender parte del recogimiento de Israel debemos comprender su historia y cómo las profecías se van cumpliendo frente a nuestros ojos. Son las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948. Cientos de judíos se agolpan fuera del Museo de Arte de Tel Aviv. Dentro, las palabras de este hombre van a cambiar por siempre la historia de Medio Oriente. Es David Ben Gurión, presidente de la Agencia Judía para Palestina, en el discurso con el que declara la independencia de Israel. Apenas unas horas antes, los soldados británicos habían abandonado la zona. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las profecías de los últimos días con los lentes del Evangelio restaurado. Saludos a todos, les habla el hermano Héctor Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí y a Evidencia Sud Sin Fronteras. Israel, una nación nacida de una promesa, forjada en la historia y dispersada por el mundo. Israel, de la promesa a la dispersión. Su recogimiento no comenzó el 14 de mayo de 1948, sino mucho antes, con la entrega de las llaves del recogimiento de Israel al profeta José Smith el 3 de abril de 1836. Cuando se habla de Israel, la mayoría de la gente piensa en los judíos, y cuando se hace referencia al recogimiento de Israel, se cree que se trata del recogimiento de los judíos en la tierra de Jerusalén. Debe tenerse presente que los judíos, que son descendientes de Judá, solo representan una de las 12 tribus de Israel. Y las profecías hablan de dos recogimientos. Por ejemplo, Isaías 2, capítulo 3 habla de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra Jehová. Dos recogimientos. Y para abrir la puerta del recogimiento judío, el elder Orson Hyde en 1841 ofreció en el Monte de los Olivos una oración dedicatoria. El elder Quentin Cook, en la celebración número 180 de este acontecimiento, dijo: no hay nada que el presidente Russell M. Nelson haya enfatizado más que el recogimiento de Israel en ambos lados del velo. La oración del elder Hyde demuestra que desde los primeros días de la iglesia y bajo la guía del profeta José Smith, la atención se ha centrado en el recogimiento del Israel disperso. Los judíos en la Tierra Santa, mientras el resto de Israel se ha estado recogiendo en lugares santos alrededor del mundo, en el reino del Señor llamado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
y ese recogimiento se ha extendido hasta ser hoy la máxima prioridad profética. El presidente Russell M. Nelson ha dicho en reiteradas ocasiones: el recogimiento de Israel es la obra más importante sobre la tierra hoy. Hemos hablado del Armagedón, una batalla futura donde todas las naciones se levantarán contra Jerusalén. Pero ¿cómo llegaremos a ese punto? Para entender lo que viene, primero debemos comprender el principio. Hoy viajaremos miles de años desde la promesa de Abraham hasta la dispersión de un pueblo que jamás dejó de esperar su regreso. La noche del 21 de septiembre de 1823, la fecha en que el ángel Moroni visitó a José Smith, un mensajero celestial recitó el capítulo 11 de Isaías e hizo hincapié en el hecho de que pronto se cumpliría. Demos especial consideración a los siguientes pasajes citados por Moroni. Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta como estandarte a los pueblos, será buscada por las naciones, y el lugar de su descanso será glorioso. Asimismo, acontecerá en aquel día que el Señor pondrá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que haya quedado en Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Etiopía, y de Elam, y de Sinar, y de Amat, y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Estos pasajes nos hacen saber que los acontecimientos a los que refieren iban a verificarse en el futuro. El Señor pondrá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. No podría hacerlo otra vez, a menos que lo hubiera hecho una anterior vez. La primera ocasión fue cuando el Señor sacó a Israel de la servidumbre de Egipto, y cuando el Señor ha puesto su mano otra vez para recoger al resto de su pueblo. Esto es lo que vamos a examinar. En Génesis 12, versículo 2 al 3, Jehová le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios establece un pacto eterno: tierra, descendencia y bendición. Esa promesa se extiende a Isaac y a Jacob, cuyos descendientes serán conocidos como la casa de Israel. La historia continúa. Israel cae esclavizado en Egipto. Durante siglos clamaron a Jehová. Jehová envía a Moisés. 10 plagas caen sobre Egipto. El mar se abre, el pueblo cruza en tierra seca. Esta es la primera ocasión en la que nos referimos que el Señor extendió su mano, como lo dijo el pasaje citado en Isaías 11. Luego Dios guía a su pueblo por el desierto, les entrega la ley. Israel se convierte en símbolo de liberación y promesa. Luego llegaría el establecimiento en Canaán y los reinos. Viene el tiempo de los jueces, y el pueblo empieza a pedir un rey. El primer rey de Israel, llamado Saúl, de la tribu de Benjamín. Un detalle importante, vamos a ver por qué más adelante. Luego le sigue el rey David de la tribu de Judá. Él conquista Jerusalén, la amplía. Luego su hijo Salomón construye el templo. Israel alcanza su máximo apogeo. Pero tras la muerte de Salomón, el reino se divide. La mayoría de las tribus, 10 para ser exacta, se van a Samaria con un rey. Y quedan en Judá 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se quedan en la parte del sector de Jerusalén. Fíjense que la tribu de Judá, por ser el rey Salomón, descendiente de Judá, igual David, se quedan con el hijo de Salomón. La tribu de Benjamín también se queda con el hijo de Salomón, por razones de que Saúl era de la tribu de Benjamín, y David había prometido que por honrar a Saúl, el primer rey de Israel, iba a tener una protección especial la tribu de Benjamín. Por eso se llaman 10 tribus perdidas, porque son las 10 tribus restantes que se van a Samaria, las primeras en ser destruidas y esparcidas a los 4 vientos. En este caso vemos que la profecía de Isaías por eso habla de 2
recogimiento, ¿no? El recogimiento de Judá, de los judíos, y el recogimiento de Israel, ¿no? Que serían las tribus que se perdieron, que estaban en Samaria. Eso es importante para poder entender las escrituras. Las profecías hablan de Israel cuando se refiere a las 10 tribus, y cuando habla de Judá se refiere, o a los habitantes de Jerusalén, se refiere a las tribus que quedaron en Jerusalén. En este caso sí, en Judá, en Jerusalén, en el reino de Judá, quedaron unos que otros de las 10 tribus, pero no en cantidad. Por esa razón siempre se habla de Judá como los judíos, porque la mayor cantidad de personas que vivían en Jerusalén eran de la tribu de Judá, entonces son judíos. Y el resto que se fue a Samaria, esas 10 tribus, probablemente también había uno que otro que eran descendientes de Judá, uno que otro que era descendiente de Benjamín, pero en su mayoría eran de las 10 tribus. Y en el caso de Jerusalén, en su mayoría eran de la tribu de Judá y Benjamín. Pero bueno, las profecías de la dispersión hay muchas, entre ellas Isaías capítulo 1 versículo 7 dice: vuestra tierra está desierta. Jeremías 25 en el versículo 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Ezequiel 12:15 dice: y sabrán que yo soy Jehová cuando los disperse entre las naciones. Y así muchas otras. La dispersión viene por causa de la iniquidad. Después de la división de los reinos, empiezan los reyes a pervertir sus naciones. En el año 720 antes de Cristo, el reino de Israel cayó, conquistado por el imperio neo-asirio. Esto llevó al exilio de la población israelita en todo el mundo. Muy pocos quedaron en Samaria después de esa destrucción, y bueno, se mezclaron con los asirios y de otras naciones paganas, y de allí nacen los conocidos samaritanos, y por esa razón la pugna entre los judíos y los samaritanos. Pero bueno, pasaron un poco más de 100 años cuando el reino de Judá empezó a recibir también asedio por parte de los imperios existentes. Primero Babilonia. En el año 586 el rey Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén y lleva cautivo a miles de judíos a Babilonia. El profeta Jeremías es testigo de sus visiones más oscuras. Poco antes, en el 600 a.C., Ley y Mulek encabezan expediciones que los dirigen a lo que conocemos hoy como el continente americano. Más adelante, los persas, 200 años antes del nacimiento de Ciro el Grande, Isaías ya había profetizado. Luego vienen los griegos. El imperio griego empieza a avanzar, con las primeras guerras médicas empiezan a disminuir el poder de los persas, y esto había sido profetizado por Daniel. Los griegos conquistan todo el mundo antiguo, empieza su periodo de helenización, o sea, todo era cultura griega, lengua griega, filosofía griega, en fin. Esa presión cultural llevó a muchas rebeliones, entre ellos la de los macabeos. Los judíos no soportaron tanta presión cultural. Finalmente llegan los romanos. Ellos imponen orden a sangre y fuego, controlan Judea, nombran reyes títeres como Herodes y oprimen con brutalidad. Y en medio de este imperio nace nuestro Señor Jesucristo, que viendo el majestuoso templo profetiza en Mateo 24:2: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es lo que causa las preguntas y las incógnitas en los apóstoles, y luego le preguntan, ¿no?, acerca de las señales del fin de los tiempos, y vemos cómo el Salvador hace su profecía acerca de todo lo que ocurriría luego. Pero lo primero que él detalla es que iba a destruirse el templo, y lo fue en el año 70 después de Cristo. Solo 40 años después de eso, el general Tito arrasa Jerusalén y destruye el templo. Comienza así la gran diáspora, un capítulo doloroso. Cuando todo esto ocurrió, comenzó una odisea larga y dolorosa para el pueblo. Israel ya no tenía tierra, pero no perdió su identidad. Durante casi 2000 años los judíos vagaron de nación en nación, llevando consigo la Torá, su lengua, sus canciones, su esperanza. Fueron expulsados de España y Portugal en 1492, al mismo tiempo que Colón zarpaba al Nuevo Mundo.
En Europa del Este, especialmente en países como Rusia, Ucrania, Polonia, los judíos fueron blancos de ataques violentos conocidos como pogromos. Estos no eran simples actos aislados de violencia, eran agresiones organizadas y muchas veces toleradas o incluso impulsadas por las autoridades. Miles de judíos fueron asesinados, sus hogares saqueados y sus sinagogas destruidas. Además fueron confinados a guetos. Eran zonas urbanas específicas, a menudo amuralladas, donde las comunidades judías eran forzadas a vivir, separadas del resto de la población. Estos lugares solían tener condiciones precarias, pobreza, hacinamiento, falta de servicios básicos, pero eran también centros de resistencia espiritual y cultural. Durante la Inquisición, muchos fueron obligados a convertirse o morir. En las cruzadas eran masacrados simplemente por existir en la Tierra Santa. Todo esto, aunque trágico, no fue sorpresa para quienes conocían las Escrituras. En Deuteronomio 28:64, siglos antes, Moisés advirtió al pueblo: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, y allí servirás a dioses ajenos, de madera, de piedra, que no conociste ni tú ni tus padres. Y añadió en el versículo 65, y ni aun entre las mismas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, y allí te dará Jehová un corazón temeroso, y decaimiento de ojos y tristeza de alma. Pero también había una promesa, la que habíamos hablado, Isaías 11:12, que le daba esperanza al pueblo. Levantaré estandarte a las naciones, y juntaré a los desterrados de Israel, y reuniré a los esparcidos de Judá. Esta promesa era totalmente una esperanza que jamás se extinguió en el corazón de los judíos. En el siglo XIX, cuando todo parecía perdido, algo extraordinario ocurrió. La citada noche del 21 de septiembre de 1823, Moroni, en su primera visita a José Smith, le habló del pronto cumplimiento de esa profecía. Y en ella nos da a saber que se llevarán a cabo tres acontecimientos importantes. 1. Jehová levantará pendón de las naciones. 2. Juntará a los desterrados de Israel. Y 3. Reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Casi 13 años después, en el templo de Kirtland, el 3 de abril de 1836, entre otras maravillosas visitas, apuntamos una en especial. Moisés le entrega a José Smith la llave del recogimiento de Israel. En vista de que fue Moisés, el profeta, que el Señor levantó para conducir a Israel de la tierra de Egipto y le dio poder para efectuar tan grandes milagros delante de Faraón, al grado de hacer pasar a los hijos de Israel por el Mar Rojo en tierra seca, parece que lo más propio sería que Moisés tuviese las llaves del recogimiento de Israel cuando el Señor alzara otra vez su mano para recobrar el remanente. Estas fueron las llaves que Moisés le entregó a José Smith y a Oliver Cowdery. Después de ello, las puertas se fueron abriendo para el retorno de los judíos a su tierra. Una nación resucitó de entre las cenizas de la historia, una bandera que ondea como señal profética, un pueblo que vuelve, no solo a la tierra, sino también al escenario profetizado del fin de los tiempos. Un pueblo que hoy tiene los ojos del planeta sobre ellos, para bien o para mal. De la promesa a la esclavitud, del reino glorioso a exilio, de persecución a restauración. El reino de Judá, ahora identificado como Israel, como reloj profético de Dios, ha regresado. ¿Pero qué sigue ahora? ¿Y qué papel juega Israel en los últimos días y en la segunda venida del Mesías? En nuestro próximo episodio hablaremos de Israel restaurado, conflicto, avances y enemigos profetizados, Gog y Magog. Si te gustó, comparte y abre las escrituras, porque los tiempos están cambiando y las señales están allí, frente a nuestros ojos.